Periodo de duración del Virreinato de Nueva España. El periodo de virreinato empieza en el siglo XVI, cuando los españoles, al mando de Hernán Cortés, conquistaron la antigua México Tenochtitlán. Así fundaron la Nueva España. Nombre de los conquistadores le dieron a la actual Ciudad de México. También se le reconoce esta etapa en el nombre del virreinato porque es el país que fue gobernado por un representante del rey de España, que solía llamarse virrey. El periodo abarca 300 años y se divide en tres periodos. El primer periodo es el que corresponde al siglo XVI y sucede todo el hecho de Nueva España desde 1521 hasta 1600. El segundo es del siglo XVII, que comprende todo lo que sucedió entre 1601 a 1700. El tercero, del siglo XVIII, de 1701 a 1800. En este periodo ganó la religión católica, cambió el lenguaje, la traza de las ciudades, las culturas y se inició el mestizaje. La lucha es iniciada por Miguel Hidalgo y Costilla por el dominio del gobierno español a la Nueva España, que comenzó en 1810. La conquista espiritual es el proceso desarrollado durante la conquista española para convertir a los indígenas al cristianismo. El término se atribuye al hispanismo francés Robert Ricard, quien tomó del padre Ruiz Montoya. A esto se le llama evangelización. Los reyes católicos ligaron la conquista material a la conversión que los indígenas. Para ello obtuvieron el permiso del Papa Alejandro VI en 1493. Hernán Cortés pidió que enviaran misioneros franciscanos y dominicos a las regiones conquistadas. Algunos usaron la religión para legitimar la conquista de las tierras indígenas y cambiar las costumbres y conseguir menos resistencia. Otros afirmaban que mantenían el espíritu de la reconquista. Esto lleva a cabo con las costumbres sangrientas como los sacrificios humanos. A esto se contempla que existe una división entre los historiadores. Esto se le daba más a las costumbres del siglo XVI. Entre los misioneros habían ideas distintas sobre la forma de convertir a los indígenas. En estas diferencias provocaron conflictos dentro de la Iglesia católica. Del conocimiento que tenemos sobre las culturas indígenas de la época de la conquista es gracias a los misioneros. Los encargados de llevar a cabo estos son los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, los agustinos. Los franciscanos fueron los primeros en arribar a la Nueva España. En 1536 fundaron el imperio del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Los dominicos, su finalidad era el contrarrestar las herejías por medio de la predicación, enseñanza y ejemplos de adquisición. Los jesuitas eran los hombres de frontera dispuestos a estar en lugares donde hay situaciones de injusticia. ¿Qué es el mestizaje? El mestizaje es el encuentro biológico y cultural de las etnias diferentes en el que éstas se mezclan, dando nacimiento a nuevas etnias y nuevos fenotipos. Se utiliza con frecuencia para describir el proceso histórico que sucedió en América que la llevó a su estado racial y cultural actual. Sin embargo, puede también referirse a otros pueblos que hayan atravesado un proceso de encuentro entre varias etnias, en lugares como Filipinas, Sudáfrica o estados. En la historia de las naciones modernas, el mestizaje fue atravesado por numerosos factores, como el clima, las particularidades culturales de cada comunidad u otros aspectos que provocaron en diferentes regiones dentro de un mismo país. Que el mestizaje haya sucedido en diferentes ritmos y grados de profundidad, el ejemplo latinoamericano notable, puesto que se ejemplifica una mezcla étnica expandida.
Sí. Continuamos con qué es y cómo funcionaba la hacienda colonial. Durante el siglo XVIII, la hacienda se fue consolidando como unidad económica de múltiples facetas, mientras que la encomienda cedía como el sistema de trabajo e institución social. La hacienda se fue conformando en una segunda etapa económica del periodo colonial, ya que se fue sustituyendo a la explotación minera del comienzo. La tierra empezó a adquirir un alto valor, lo que llevó a una gran presión por ocupar los terrenos que quedaron disponibles. En el siglo XVIII se convirtió en el siglo del trigo, debido a la creciente importancia que adquirió la agricultura y la cantidad de exportaciones. Esto consolidó de la hacienda hizo necesario contar con una mayor cantidad de mano de obra, para lo que se contrataron peones libres, en su mayoría mestizos que trabajaban a cambio de alimentos y dinero, además de bienes agrícolas. La hacienda encerraba faenas artesanales para satisfacer las necesidades de quienes tenían menos recursos, como los aborígenes, los campesinos y los mestizos. Dentro de la hacienda existía también un sistema de préstamo donde el patrón recibía productos como azúcar, hierba, mate, tabaco y aguardiente. Ahora seguimos con qué fueron las encomiendas y repartimientos y cómo afectaron estas instituciones a los indígenas. El repartimiento era la asignación de indígenas como fuerza de trabajo gratuito para los encomenderos de la América Española o para la corona que tuvo lugar durante la época del dominio colonial español entre los siglos XVI al siglo XIX. El repartimiento de los indios se convirtió en el principal y más duradero mecanismo de dominio de los indígenas, en instrumento mediante el cual quedaron definitivamente conquistados y que se garantizó su sujeción y su explotación. Obligaban periódicamente a los indígenas a trabajar por temporadas, generalmente de 8 días por mes, en las casas haciendas de la población española. Por último, la encomienda. Era un reparto de tierras que se efectuaba entre los conquistadores y colonos españoles, entendidas como una recompensa hacia las personas que habían participado en batallas y conquistas de pueblos originarios. Así que la encomienda era la institución fundamental en la primera etapa colonial, económica, social y religiosa. Así que los indígenas tenían que pagar tributos a cambio de sus supuestos beneficios. La Plaza de Santo Domingo. La Plaza de Santo Domingo está ubicada en la Ciudad de México, al norponiente, en el centro histórico de la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc. Las calles y monumentos que la determinan son las calles de República de Perú y República de Brasil. En su parte poniente se encuentra la flanqueada por el edificio donde se encuentran los nombrados portales de los evangelistas. Los edificios que rodean la parte de Santo Domingo y las más importantes son el edificio de aduanas, el edificio de los portales y las casonas de Diego Pedrosa y Juan Jaramillo. La Plaza de Santo Domingo fue construida durante el siglo XVI. Quienes establecieron la zona fueron los dominicos. Esta plaza está ubicada sobre la antigua casa de Cuauhtémoc cuando llegaron los españoles y repartieron zonas, quienes los dominicos decidieron construir ahí la Plaza de Santo Domingo. Al centro de la plaza se encuentra una fuente que es la estatua y representación de Josefa Ortiz de Domínguez. A un costado se encuentra el antiguo Palacio de la Inquisición, que es conocida y nombrada como la Escuela de Medicina UNAM. Su construcción fue de suma importancia para los dominicos, porque la plaza es reconocida por los portales que fueron construidos en los evangelistas, con el objetivo de ofrecer los servicios de escribano y personas que requieren la redacción y así emplear la dependencia. En el siglo XIX, bajo los portales se establecieron los escribanos,
quienes se dedicaban a escribir, quienes usaban plumas de ave, papel, escritorio y 2 asientos de tule. En la plaza de Santo Domingo fue fusilado el general Santiago Vidaurri a las 4 de la tarde del 8 de julio de 1861 por haber colaborado con el gobierno Maximiliano de Habsburgo. Al extremo de la iglesia de Santo Domingo, que durante la época colonial se encontraba en estrecha relación con el Tribunal de Santo Oficio. La mayoría de los dominicos eran sacerdotes que fueron eminentes teólogos que daban una superioridad a los niveles. El fundador de la orden fue Santo Domingo de Guzmán, en Toulouse, y confirmada por el Papa Honorio III. Esta orden sedentano en el campo de teología y doctrina. Esta orden fundó en la escuela Salamanca. Tuvo modernidades en el siglo XIX. El tema principal de la orden es veritas, que significa verdad en castellano. Su religión es católica. Se representa a los santos con símbolos que solamente ellos representaban en esos tiempos, que al decir son indicativos de sus características de las personalidades que daban. La plaza ya no tenía tierra en esos tiempos apisonada, así que en 1585 mandaron emplear y aderezar el puente que había en ella. Las primeras casas que erigieron fueron lo de los guerreros, la de las Mayorazgo, la de Pacheco y la de González de Salazar. Por el daño de las inundaciones hubo cambios y ahora están en el destino barraco. Su silueta se caracteriza por la torre que se resalta al lote. La silueta hablamos sobre la iglesia de Santo Domingo. Durante el virreinato, en esta plaza se encuentra el poder religioso. Aparte, era un punto donde se encontraban los grupos sociales en este tiempo y ahora, en la actualidad, es relativamente reconocida por sus grandes negocios de tipografía y dan a reconocer sobre las antigüedades como hacían. Cada columna representa al portal de las evangelistas. Se dio a reconocer para la plaza por los negocios que empezaron desde ese entonces a desarrollarse por el escribano y por la tipografía. Y las relaciones con el mundo editorial. La Plaza de Santo Domingo. Con casi 5 siglos de historia, la Plaza de Santo Domingo, recientemente llamada Jardín de la Corregidora, es una de las más bellas muestras de la arquitectura colonial y parada obligada quien visita el corazón de la capital mexicana. Fue construida a lo largo del siglo XVI como parte de la infraestructura religiosa de aquella época, por lo que este espacio obtuvo un lugar destacado en la Nueva España, el cual se mantiene vigente hasta la actualidad. En sus primeros años, la plaza fue parte de lo que fue un solar de los frailes dominicos, quienes se establecieron en esa zona para construir el templo de Santo Domingo, el cual quedó ubicado frente al Palacio de la Inquisición, actualmente ocupado por el Museo de la Medicina. En los alrededores estuvieron la antigua Audana y la casa de Diego y Pedraza. A lo largo de los años, la Plaza de Santo Domingo ha ganado fama
como un lugar de gran dinamismo y una legendaria actividad comercial que se remonta a varios siglos atrás, por lo cual es considerada como uno de los espacios de mayor importancia en el centro histórico de la Ciudad de México, siendo únicamente superada por el Zócalo capitalino. De acuerdo con investigadores de la nueva guía del Centro Histórico de la Ciudad de México y del Fideicomiso del Centro Histórico durante el Virreinato, en esta plaza se concentraban el poder religioso y político, los grandes comerciantes, además de que era un punto de encuentro para todos los grupos sociales. En el siglo XIX, Santo Domingo fue una verdadera romería. Su comercio convocaba a todas horas a quienes compraban y vendían de todo. Algunos puestos incluso dominan en ella, pero las cosas cambiaron con el tiempo. La explanada fue remodelada en varias ocasiones y el paisaje cambió al derrumbarse el convento de Santo Domingo. La fuente de la que los vecinos del siglo XVII sacaron agua fue restituida, por la que Agustín Paz diseñó y adornó el alto con un águila de bronce. En su lugar, al iniciar el siglo XX, se colocó la estatua de Josefina Ortiz de Domínguez, esculpida por Jesús Contreras y Federico Omedeude. Por eso cambió de nombre a Jardín de la Corregidora, aunque la voz popular le sigue llamando Plaza de Santo Domingo. Se ubica sobre la República de Brasil, entre República de Cuba y Belisario Domínguez, con el imponente templo dominico establecido hacia el norte, la Audana y el Palacio de la Inquisición oriente, la Capilla de la Expiación al poniente y las casas principales como la de Mayorazgo de Medicina. Hacia el sur, la Plaza de Santo Domingo, llamada la atención por el estilo arquitectónico que ostenta en cada columna. Además, es referencia obligada para hablar del Portal de los Evangelistas, que era muy visitado por las personas que requerían los servicios del escribano dedicado a la redacción de todo tipo de documentos y textos. Por esta última razón, la Plaza de Santo Domingo es la sede de innumerables negocios dedicados a la actividad editorial y tipográfica, herederos de la tradición comercial que siempre ha caracterizado a esa zona dentro del capitalino. Caminar por la amplia plaza es como hacerlo sobre los pasos y las huellas de los mexicanos del México que ya no es hoy. El otro es la iglesia de Santo Domingo, que durante la época colonial se encontraba en estrecha relación con el Tribunal de Santo Oficio. Este conjunto conventual del siglo XIX fue demolido en parte de 1861, quedando una mínima parte de su estructura. Su silueta se caracteriza por la torre que resalta la portada. Es una muestra de barroco sobrio. Por último, y aunque difiere con otras fuentes sobre el nombre del autor, señala que se puede admirar una obra del artista italiano Henry Alciati, la escultura de Josefa Ortiz de Domínguez, promotora de la independencia de México. El Palacio de la Escuela de Medicina. Esta escuela pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Esta escuela también es conocida como el antiguo Palacio de la Inquisición. Esta se encuentra en las calles de la República de Brasil y República de Venezuela, en el centro histórico de la Ciudad de México. Como ya vimos, en la Plaza de Santo Domingo se encuentra enfrente de ella. Esta construcción fue por el arquitecto Pedro de Arrieta entre 1732 y 1736 fue su construcción. Esta construcción presenta una combinación de piedra de tezontle y cantera al exterior, que fue usualmente empleada durante la época colonial. Después, en el año 1854, la construcción es vendida a la Escuela de Medicina. Después de varias modificaciones, se convirtió en un internado y posteriormente en la Escuela de Medicina, dando un total de cambios después de haber sido parte de varios usos por parte del Estado
Tuvo varios servicios hasta que la escuela logró, por un tiempo, se importaran las clases de medicina porque no tenían dónde hacerlas. Hasta que se convirtió en la escuela de medicina, tanto fue su éxito como sede universitaria por más de 100 años. En ese lugar se dieron clases de medicina, enfermería, hasta que se realizaron un internado a todos los alumnos, donde era la capilla. Fue convertida en la Academia de Medicina al mudarse la escuela a este lugar. El 22 de diciembre de 1980 se convirtió en el Palacio de la Escuela. Como está situada en el centro de la Ciudad de México, la Plaza de Santo Domingo, que es considerada la segunda plaza más importante, además de la Iglesia de Santo Domingo, a su lado está ubicado el antiguo edificio que era la Real Aduana. En la actualidad son oficinas de la SEP. A su alrededor tiene las casas de Diego Pedrosa, quien fue el doctor cirujano y el primer en llegar a la Ciudad de México en el siglo XVI. Hay otros lugares que representan a la Ciudad de México como esta escuela. La UNAM es una facultades a la ciudad universitaria. Entre ellas estaba la Facultad de Medicina, por lo que nuevamente la construcción sería abandonada en 1950. Toda su construcción y su estructura sufrió muchos daños al punto de columnas y arcos, formando parte de la arquitectura, estaban a punto de caer por el mal estado que se encontraban y lo mal que hicieron su trabajo al construirla. Este lugar es considerado un patrimonio de la ciudad, ya que entre sus paredes se puede encontrar un sinfín de historias que hacen un reencuentro de todo lo que surgió dentro de este lugar. En 1732 hasta la actualidad, que pasó de ser parte de la Inquisición a ser subastado, ser una sede tribunal del Santo Oficio por más de 70 años. Pasaron los años de abandono y así toda su construcción se mantuvo a cierto punto, ya que era tanto el abandono que un tiempo se notaba. La escuela de medicina tanto fue su éxito como la universidad, que por más de 100 años en ese lugar se dieron clases de medicina, hasta que se convirtió en la Academia de Medicina. Nuevamente repito, el 22 de diciembre de 1980. Como muchos edificios en el centro histórico, la fachada está cubierta de tezontle, como ya habíamos repetido. Esto significa piedra porosa de un rojo sangre volcánica. También está con ventanas y puertas enmarcadas con chiluca, una piedra de color blanco grisáceo. Pero el edificio nombrado tiene como características dos principales, que la primera es su portal principal, que se encuentra en la esquina sureste, que está cortada con el fin de hacer frente a la Plaza de Santo Domingo. El arquitecto Pedro Arrieta fue responsable de esta idea, una innovación en el virreinato de la Nueva España. El edificio frente a la plaza es también sus dos calles laterales llevarían a su puerta. Su idea fue clara a la hora de construirla. La otra es el patio. Los arcos en los 4 puntos cardinales no descansan en columnas, pero parecen colgar del techo. Se cruzan los arcos que se apoyan en los pilares adosados a las paredes y las primeras columnas de cada lado.